Estamos ahí comunicados con José, está José Rey al aire, ¿nos escuchás, José? Sí, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Los escucho perfecto. ¿Qué hace José Rey, nuestro productor general de Quiero Retruco, ex conductor? Y bueno, José, ¿cómo andas? Te llamamos un poco para hablar de la situación en general, de cómo vos sos un gran conocedor de la situación ahí en los barrios, estás en comunicación con diferentes compañeros y compañeras, y para que nos cuentes un poco tu opinión sobre la situación. Bueno, primero felicitarlos por el esfuerzo en salir al aire. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto. Bien. Les decía que primero los quería felicitar por el esfuerzo y el empeño en salir al aire, aún en estos momentos complicados, ¿no? Donde está restringida la circulación y se nos hace difícil sostener todo tipo de acciones, y este esfuerzo titánico de armar un programa cada uno desde su casa y llevarlo adelante me parece encomiable. Segundo, me pareció extraordinario no pude escuchar el programa porque estaba preparando otras cosas, pero me pareció muy bueno el audio de Ubaldini, que hizo las veces de separador, y sobre todo al cumplirse hace un día un nuevo aniversario, el 30 de marzo de 1982, que fue probablemente una de las movilizaciones y manifestaciones populares más importantes durante la dictadura, y que le dieron el último o uno de los últimos mazazos a la dictadura para que se vaya. Así que muy buen descubrimiento es. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, José, se Sí, sí, escucha bien. perfecto, José. Ahí Bueno, hablamos un poco al principio de este nuevo aniversario de la Marcha de Paz, Pan y Trabajo, de que convocó casi 50.000 personas a la Plaza de Mayo el 30 de marzo de 1982, y es lo que vos contabas, ¿no? El último, o esto fue posterior a invadir las Malvinas, ¿no? A los 4 días los tipos deciden a invadir los las Malvinas. cuatro Pero días, bueno, ese, nada, lo hablaremos. sí, a los 4 días Hola. efectivamente, sí, los escucho bien. A los 4 días efectivamente Ah, fue lo de Malvinas. Lo referente a los barrios, que era la pregunta en concreto. La situación está muy complicada, y está no solamente muy complicada por la angustia y el miedo que provoca la posibilidad de expansión de la pandemia, sino que está muy complicada por la situación económica, porque al parate económico que existía se le suma que la mayoría de los compañeros y compañeras que viven en los barrios eran trabajadores informales, hacían changas o laburaban en negro en algunos talleres o en algunas pymes o en algunos comercios, o muchos de ellos tenían su laburo ambulante y hoy se han quedado sin nada. Y con una asistencia que recién está empezando, al cabo de 2 semanas que llevamos entre cuarentena y intentos de cuarentena, recién ahora una ayuda que de a poco empieza por lo menos a esbozarse, no con la fuerza y con la cantidad que hiciera falta, pero por lo menos empiezan a aparecer algunas digamos, señales de voluntad de resolver este tema. ¿Por qué digo esto? Porque las autoridades nacionales, provinciales y municipales comienzan a comprender la magnitud del problema, y por otro lado comienzan a entender cuáles son las situaciones reales por las que atraviesan los compañeros en los barrios. Falta de trabajo, falta de viviendas en condiciones, falta de higiene y salubridad pública, falta de comunicaciones y falta de espacios sanitarios donde los compañeros puedan ir a atenderse. A todo eso se le suma una situación de angustia, de pánico que hay en muchos hogares. Las escuelas están cerradas, con lo cual digamos, el elemento, aunque sea distractor de muchísima población, tanto niños como jóvenes como adultos, no pueden asistir a las escuelas, así que la situación es muy complicada. En función de eso, nosotros tomamos, como Movimiento Peronista Auténtico, tomamos, entre otras, 2 determinaciones. Una fue convocar una campaña solidaria para tratar de juntar fondos. ¿Por qué? Porque no solamente hacen falta alimentos para
llegar a las casas. Pensemos que no es la mejor idea abrir comedores por una razón sanitaria, para que no se concentre población, para evitar posibles contagios y además para evitar estampidas. Hoy una olla en una esquina con la malaria que hay implica la concentración inmediata de quizá de cientos y cientos de vecinos y no alcanza. Entonces nos pusimos a manguear alimentos. Y también otra cosa que no habían tomado en cuenta las autoridades y que recién ahora están comprendiendo, que es el tema de los elementos de limpieza, el alcohol en gel, la lavandina y el jabón. Sin eso no hay posibilidad de sostener la higiene. Y si no podemos sostener la higiene, no hay forma de frenar a esta epidemia. Eso es en principio la situación por la cual estamos atravesando y que nos preocupa, sobre todo porque se hacen anuncios dirigidos a sectores medios incluidos y no se entiende cuáles son las problemáticas del segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires y de las barriadas que circundan las grandes ciudades del país. Yo he tenido oportunidad de hablar con compañeros en Córdoba, en Resistencia, en Rosario, en Concordia, en Tucumán, en Corrientes y alrededor de las ciudades hay una situación de emergencia tremenda. Ni que hablar, por ejemplo, de las realidades que te cuentan los compañeros de Salta, de Jujuy o de Santiago del Estero con lo que pasa en las poblaciones rurales o en las poblaciones más alejadas, ¿no es cierto? Donde el parate económico es total, la desinformación es gigantesca y no llega ningún tipo de ayuda. Hablaba con un compañero ahí que vive en Moreno, que quizás nos esté escuchando, si nos está escuchando le mandamos un saludo, es que lo que él notaba que se vivía como una tensa calma, ¿no? José, como que sí. Está ahí latente. El otro día... situación es mirá, me imagino que te referís a... Te comento con algo más, o sea, esto que nosotros venimos contando y que se vino repitiendo y que cuando no se planifica, después en estas situaciones se magnifica. Mirá, me imagino que te referís a Martín... Hay quizás Hola. Sí, habla José. Me refiero que te referís a Martín Giambroni, le mando un abrazo. Sí. El asunto es así, lo que se nota es esa situación de tensa calma. Yo te diría más que nada la situación previa del terror por la posibilidad de que se venga un tsunami o la posibilidad de que digamos que truene la tierra. Hay una sensación de que se nos viene un quilombo de magnitud. Y por otro lado, eso por un lado, pero por otro lado lo que ocurre es que hay muchísima necesidad de conseguir recursos para la supervivencia y además ya empiezan a ver que las planificaciones de las vidas, tras que estaban complicadas, se empiezan a complicar aún más. ¿Por qué? Porque quien podía haber pensado en un año laboral determinado, ya sabe que lo tiene perdido, porque si podemos sortear, ojalá que así sea, la pandemia, lo que no se va a poder sortear es una situación económica que ya era muy complicada y ahora va a ser doblemente o triplemente complicada. De igual manera que se perdieron las planificaciones escolares, ya se está hablando de el año 2020 perdido y articulado con el año 2021, se está pensando en cómo precarizar aún más los trabajos, los empresarios presionan en ese sentido, ¿no? Y algunos sindicatos parecen picar esa propuesta deshonesta que consiste en para no echar a más trabajadores disminuyamos los salarios. Nunca hablan de disminuir las ganancias empresariales ni la renta empresarial, siempre hablan de el esfuerzo lo tienen que hacer los trabajadores, y eso es lo que se vive en los barrios: terror y desesperación por lo que digamos, por cómo se puede resolver lo económico. El terror sumado a esa desesperación es igual a mandarnos una cagada. ¿Por qué? Porque los compañeros de los barrios empiezan a relajarse, y no hay que relajarse. Claro. Cuando digo empiezan a relajarse, dice, bueno, salgo a hacer unos mangos, salgo a vender algo, salgo a buscar algo de guita, salgo a ver si puedo conseguir, entre varios amigos nos juntamos y hacemos una olla, y eso es una bajada de barrera, y ahí cuando vos bajaste la barrera, o la subiste, según lo quieras mirar desde lo metafórico, es cuando te entró el contagio y ahí se arma el gran problema. Y ahí nos metemos en el segundo quilombo, que es que el sistema de salud argentino no estaba preparado para recibir una
una situación de esta magnitud. Bien. Y probablemente quede absolutamente desbordado si es que no se toman las medidas del caso. Mira, otro sistema que se produjo esta semana, que era lo que hablaba un poco del tema de los peros al gobierno, decide ponerle un mango a la gente. Esto no es nuevo, o sea, esto es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo, que en muchos lugares, ciudades del interior de la provincia y en el conurbano, uno funciona. La semana pasada nos encontramos con que la gente, cuando le depositaban la asignación universal por hijo, la jubilación o este monto excepcional que se va a depositar se cobrará, no sé si de acá a 10, 15 días, las colas eran de 4, 5, 6 cuadras, o sea, eso es también falta de planificación y esto nos viene a demostrar lo que programa y que la clase política no lo ha querido ver, la clase empresarial, los bancos con la poca oferta para acceder a sacar la plata. Mirá, con lo que vos decís, Jerónimo, y con esto quiero cerrar el concepto, había un compañero desaparecido durante la dictadura militar, de nombre Carlos Hobert, que un sociólogo, el tipo sostenía algo así como que los desarreglos que hace la humanidad se resuelven de dos maneras. Una, a partir de el consenso social mayoritario para entender de que no se puede vivir de una manera y hay que vivir de una manera correcta. Y si no se hace eso, te lo resuelve una tragedia. Parecería ser que la clase política argentina estaba esperando, aún sin buscarlo, la existencia de una tragedia para empezar a acomodar algunas cosas. Un sistema de salud, por ejemplo, que estaba desguazado, ¿sí? Ahora entienden el porqué de la importancia de tener un sistema de salud en buenas condiciones. Porque si no, no se explica cómo salen a inaugurar hospitales que están construidos hace 10 años en La Matanza y que 2 gobiernos no los inauguraron. Por eso se empieza a comprender cuán importante es la obra de Ramón Carrillo, ¿sí? Una obra sanitaria, pero que se hizo hace 70 años. Luego en el medio no se puso un mango. Se destruyó el CONICET como una herramienta de investigación. Digo, la clase política argentina empieza a comprender a los ponchazos y ante el riesgo de una tragedia, de una desgracia, donde lamentablemente las víctimas las van a poner siempre los más humildes, los trabajadores. Entonces esta clase política empieza a entender los desarreglos que hizo y trata de acomodar los melones en el medio del camino. Aún así, como dice un compañero al que yo respeto mucho, salgamos de esta todos juntos y después discutamos todo. Hoy nos parece que lo más importante es tratar de que no se nos enfermen los compañeros, que no se nos mueran los compañeros, los abuelos, los más niños, que no se sigan destrozando hogares, en este caso por la pandemia y luego por la situación económica heredada, y luego veamos cómo empezamos a discutir un país en serio, porque herramientas para construirlo tenemos, lo que hace falta es la vocación política de hacerlo. Sí, y José, déjame decir que la verdad que esta enfermedad no es joda, ¿no? No es ninguna gripecita y hay que ser consciente de que es grave el tema, es una enfermedad muy invasiva. Así que, bueno, te mandamos un gran abrazo, que te cuides, te agradecemos por la nota y la seguimos. Estamos en contacto y a los que nos estén escuchando, tirarles la manga a todos los que nos puedan ayudar con donaciones en dinero, en recursos alimenticios o en recursos de higiene, se contacten con nuestra radio, se contacten con la Casa Cultural Pueblo Libre, con las distintas formas de comunicarse con Radio Retruco, con la Casa Cultural Pueblo Libre, con el Movimiento Peronista Auténtico. Todo lo podemos recibir, todo nos hace falta y todo lo vamos a distribuir en los lugares donde mayor necesidad hay. Segundo, contarles que con un conjunto de organizaciones estamos planteando que se debe obligatoriamente trazar un mapa en términos nacionales de cuáles son los lugares más donde más necesidades hay, donde más urgencia hay en resolver la problemática del hambre y de la cuestión sanitaria. Y en ese sentido
hemos logrado armar un mapa que involucra a todo el país, un mapa de necesidades con prioridades que le estamos presentando en breve al ministro de Desarrollo Social, no porque lo desconozca, sino como un aporte más para que entienda y para que vea el compromiso de algunas organizaciones populares, sindicatos, iglesias, organizaciones sociales de toda índole, que estamos dispuestos a juntarnos en función a tratar de evitar los daños que pueda provocar esta enfermedad, que como vos bien decías, no es una gripecita, es una enfermedad a la cual la podemos esquivar, pero que tiene un peligroso índice de contagio, y dentro de ese índice de contagio una peligrosa estadística en cuanto a enfermedades graves y en cuanto a personas que pueden tener riesgo de vida, y lo que queremos es que no se nos pierda un solo compatriota más. Dale, José, un abrazo, saludos a Lili. Un abrazo para todos y felicitaciones por el programa.